Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente entre ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra del Creador. Reciban todos saludos de Puerto Rico, de Venezuela, de Costa Rica y de Guatemala, por donde he estado en estos días. Todos allá le aprecian y le aman en grande manera. Inmediatamente quiero leer un verso de la Escritura que dice en Filipenses capítulo 3 y verso 14, o verso 13 en adelante, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La meta a seguir. El apóstol San Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo nos enseña que hay una meta para seguir, porque la vida en este planeta Tierra sin una meta no tiene valor. Tenemos nosotros que comprender que el ser humano no vive en esta tierra por mera casualidad. No apareció en la tierra como algunas personas han pensado, que vino o desciende de el mono o algún otro animal. La vida aquí en la tierra tiene una meta y nosotros tenemos que comprender el por qué estamos aquí, para que así nosotros podamos ver la meta a seguir. Dios colocó al ser humano sobre esta tierra y dice en el libro del Génesis que hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Lo más que se parece a Dios es el hombre. Por lo tanto, el ser humano necesita comprender el motivo de su existencia aquí en la tierra para saber cuál es la meta a seguir. Cuando Dios colocó al ser humano aquí en la tierra, lo colocó con autoridad y poder, lo colocó como gobernador en la tierra, como rey sobre la tierra. Pero cuando el ser humano allá en el huerto del Edén cayó, perdió los derechos y el título de propiedad, el cual le regresó a las manos de Dios. Y el ser humano aquí en la tierra, luego de la caída allá en el huerto del Edén de la raza humana, comenzó a venir a esta tierra ya no a imagen y semejanza de Dios, sino que el hombre allí en su caída ocasionó que los seres humanos que vinieran a esta tierra perdieran ese privilegio tan grande. Por eso
de Adán hacia acá, la raza humana se encontraba caída. Había perdido su posición grande y gloriosa. Había perdido ese lugar en el cual el ser humano tenía esa autoridad y poder sobre todas las cosas creadas. Y perdió el título de propiedad de la creación, de esta tierra. Pero Dios no se detiene. Así como el ser humano tiene siempre una meta en la tierra, porque si no, la vida aquí no tiene sabor, no tiene valor. Así también Dios. Dios tiene una meta muy grande. Porque si Él no tuviera una meta, entonces sería un Dios sin propósitos. Un Dios parecido a los niños que juegan con el barro y hacen una cosa y después la botan o la rompen. Pero Dios no es un Dios niño. Dios es un Dios que tiene unos planes grandes, que tiene un propósito tan grande y maravilloso que nosotros tenemos que conocerlo para poder así comprender a ese Dios, creador de los cielos y de la tierra. El problema con el ser humano ha sido que ha querido tomar a Dios y los planes de Dios y todo lo que Dios ha hecho, y ha querido con la mente terrenal el hombre entenderlo, y eso no puede ser así. Dios dice en su palabra a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, están más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Por lo tanto, tenemos que elevar nuestra mente, nuestro pensamiento a la forma de Dios pensar. Y entonces encontraremos que es más grande y glorioso el propósito que Dios tiene con toda su creación. Es más grande y glorioso el propósito que Dios tiene con el ser humano. Y entonces nuestra meta se aclara. Nuestra meta entonces se hace más visible a nuestro entendimiento, a nuestra vista espiritual, para decir como el apóstol San Pablo: prosigo la meta. Porque San Pablo tenía una meta. Él estaba hablando acerca de la resurrección, de la transformación, de la perfección del ser humano. Y él decía: yo no digo que ya yo haya alcanzado la perfección, pero algún día él esperaba llegar a la resurrección de los muertos en Cristo, si es que él estaba descansando en el paraíso en esos días, o si estaba vivo, esperaba la transformación de su cuerpo. Porque San Pablo tenía una meta, la meta que es conforme al propósito divino para el cual son llamados todos los elegidos. Es necesario que comprendamos que vivimos en esta tierra
para tener una meta sobre todas las demás metas de la vida terrenal. Es necesario que comprendamos que luego de la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano ha venido a esta tierra sin pasar por la dimensión de la teofanía, en donde tomaba la imagen divina. Porque Dios, en su programa, para venir, para descender a esta dimensión y habitar en ella, Él, viviendo en la dimensión séptima, en la eternidad, que es la dimensión séptima, descendió a la sexta dimensión, a la dimensión de la teofanía, a la dimensión de la palabra, a la dimensión del paraíso. Y ahí se formó un cuerpo de esa dimensión, un cuerpo teofánico. Eso es Dios descendiendo. Y estando en ese cuerpo teofánico, conocido como el cuerpo de la palabra de la teofanía, entonces Él creó, habló, y las cosas vinieron a la existencia. Por eso dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, nada de lo que existe sin Él fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y le conocemos por el nombre de Jesús de Nazaret. El Verbo hecho carne, 2000 años atrás, fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. El Verbo se hizo carne. Ahora vean ustedes, Dios descendiendo de la eternidad, séptima dimensión, a la sexta dimensión. Estando ahí, creó todas las cosas. Ahí creó al hombre también. Lo llevó a esa sexta dimensión y lo llevó ¿de qué lugar? Del mismo lugar de donde Dios había descendido, de donde Dios había venido a la dimensión sexta. Pues el hombre es descendencia de Dios. El hombre es la descendencia de grado más alto que existe. Por eso Dios trajo al hombre, trajo a su Hijo de la eternidad, lo pasó al paraíso, a la dimensión de la teofanía, en donde le colocó un cuerpo de esa dimensión, un cuerpo teofánico, lo cual es el espíritu. O sea, el hombre es alma, luego espíritu y luego cuerpo. El alma del ser humano está dentro del espíritu, porque ese es el cuerpo del espíritu. Y luego el espíritu, el cual pertenece a otra dimensión, es colocado dentro del cuerpo terrenal. Así es que Dios, lo primero que le hizo a su primer hijo Adán fue
un cuerpo espiritual, un cuerpo teofánico. En palabras claras, lo primero que Dios le hizo al alma de Adán, lo primero que Dios hizo con Adán, que era un alma, lo que le hizo fue un cuerpo, un espíritu, para colocarlo dentro de ese espíritu, dentro de ese cuerpo teofánico. Y luego, no sabemos cuánto tiempo pasó, si pasaron cientos, miles o millones de años o billones de años. Adán vivió en esa dimensión de la teofanía por cierta cantidad de tiempo, hasta que Dios lo trajo a esta dimensión visible a la vista humana, a esta dimensión terrenal. Y del polvo de la tierra, dice la Escritura, que le hizo un cuerpo a Adán. Y Adán habitó en ese cuerpo y vino a ser alma viviente. Vino a ser un alma viviente en un cuerpo terrenal por un cierto lapso de tiempo, sin Dios tener para el hombre una compañera, una ayuda idónea, porque estaba en Adán. Y Dios, habiendo colocado a Adán en esta tierra en esa forma, y habiendo Adán venido de la eternidad por la sexta dimensión y luego a esta dimensión, era Adán Dios en esta tierra. Y el Dios eterno y Padre y Creador era Dios sobre los cielos y también sobre esta tierra. Pero Adán era el primer hijo de Dios que se manifestaba en esta tierra. Era Adán un principiante en esta tierra. Ahora, todavía Dios no se había hecho un cuerpo terrenal, pero le hizo uno a su primer hijo, Adán. Pero Dios todavía permanecía en la sexta dimensión con un cuerpo teofánico. Pero ya Adán había llegado aquí a la tierra. Ahora, la trayectoria correcta, perfecta para venir todos los hijos de Dios a esta tierra y vivir por toda la eternidad es viniendo de la eternidad a la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra, y pasando luego a esta dimensión terrenal para tomar un cuerpo y vivir por toda la eternidad. Pero con la caída en el huerto del Edén fue interrumpida esa trayectoria, y los hijos de Dios, para llegar a esta tierra, tomaron otra trayectoria, la cual fue decidida en el huerto del Edén, en la caída, cuando Eva aceptó los planes de la serpiente, siendo inspirada por Lucifer, aquel arcángel caído, enemigo de Dios, el cual siempre ha querido destruir el programa divino, destruir toda la creación. Alteró allá la llegada de los hijos de Dios a esta tierra, alteró la trayectoria para llegar a esta tierra todos los hijos de Dios. Y esa ha sido la causa de todos los problemas que han tenido los hijos de Dios en esta tierra. Él alteró esa trayectoria para el poder traer a esta tierra también
su simiente, y sembrar en esta tierra, como dice la parábola del trigo y de la cizaña, sembrar la cizaña, que son los hijos del malo, sembrarlos también en esta tierra. Pero con todo y eso, el trigo ha venido también a esta tierra, y hay un programa grande y maravilloso desarrollándose conforme a los planes divinos, para que toda la simiente de Dios, todo el trigo de Dios, todos los hijos de Dios que pertenecen, que vienen de la eternidad, puedan pasar por la sexta dimensión, por la dimensión de la teofanía, para poder vivir por toda la eternidad. Por eso fue necesario que un hijo de Dios apareciera en esta tierra para llevarnos a la dimensión de la teofanía, y así poder nacer en esa dimensión para luego vivir en esta tierra por toda la eternidad. El Señor Jesucristo es nada menos que Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, para resolver el problema de la raza humana. El Dios creador de los cielos y de la tierra, que descendió de la eternidad de la séptima dimensión y pasó a la sexta dimensión y tomó un cuerpo de esa dimensión, un cuerpo teofánico, el cual le apareció en muchas ocasiones a Abraham y a otros personajes bíblicos. A Abraham le apareció, y dice la historia del relato bíblico, que ese era Melquisedec, rey de Salem, sin padre, sin madre, sin principio de días y sin fin de días, sin fin de tiempo, porque ese era Dios en un cuerpo teofánico. Y luego la trayectoria divina para venir a esta tierra y rescatar y redimir a la raza humana era pasar de la sexta dimensión, del paraíso, de la dimensión de la teofanía, a esta dimensión terrenal, lo cual ocurrió 2000 años atrás aproximadamente, en la persona del Señor Jesucristo. Él no era un hombre nacido por el deseo y la voluntad humana, sino por obra y gracia divina, porque Él vino a ser el segundo Adán. El primer Adán no vino por voluntad humana, sino por creación divina, y el segundo Adán también por creación divina. Dios creó en el vientre de María esa célula de vida, y se multiplicó, y allí apareció creado un cuerpo, y el cual nació en Belén de Judea a través de María, aquella virgen hebrea, la cual vino a ser una mujer bienaventurada, porque vino a ser la primera mujer, la cual ha traído a existencia un ser humano, un niño, la cual ha dado al primer niño a luz, ha dado a luz el primer niño nacido, venido por creación divina. Eva no esperó antes de que ocurriera lo que debía ocurrir para venir por creación divina los hijos de Dios.
Eva se adelantó y vinieron por la unión humana, y vino a ser Eva la madre de todos los vivientes. Ahí se cruzó, se ligó la simiente divina y la simiente maligna. Pero Dios había dicho allá en el huerto del Edén que la simiente de la mujer heriría a la serpiente y a su simiente en la cabeza, aunque la serpiente y la simiente de la serpiente le heriría en el calcañar, lo cual se cumplió en la cruz del Calvario, cuando el Señor fue crucificado y fue herido en sus manos y sus pies. Ahora, vean ustedes que Jesús de Nazaret no era un hombre como los hombres que habían nacido por la unión de un hombre y de una mujer, sino que era un hombre semejante, igual a Adán, y el primer hombre que vino por creación divina. Ahora vean ustedes, se necesitaba esa clase de hombre en esta tierra para pagar el precio de la redención y llevarnos hacia el lugar a donde nosotros debimos haber nacido primero. Por eso el Señor Jesucristo, estando en su ministerio terrenal, se llegó a él un hombre llamado Nicodemo y le comienza a hablar a Jesús y le dice a Jesús: nosotros sabemos que tú eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Él las podía hacer porque él venía de la eternidad y había pasado por la sexta dimensión y apareció en la tierra en un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. Por eso Jesús tenía poder y autoridad sobre toda la creación. Por eso usted lo ve en los relatos bíblicos en algunas ocasiones caminando sobre las aguas del mar. Caminando sobre las aguas de la mar y no se hundía. Y también usted lo ve diciéndole a la tempestad y a las olas: enmudece, cállate. Y los discípulos se maravillaban y decían: ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún la tempestad y el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Pues ellos caminaban con él, pero sabían que aunque él tenía un cuerpo de carne, sangre y hueso, en él había algo que en los demás hombres no se había visto en la forma que se podía ver en Jesús de Nazaret. En otros hombres solamente en una forma temporera, porque en ellos, como los profetas del Antiguo Testamento, en ellos no estaba o no habían venido en esa forma a esta tierra. Por lo tanto, sus teofanías, al no haber sido tomadas antes de venir a esta tierra, entonces operaban sus teofanías en una forma
temporera y para un propósito divino a través de carne humana. Pues dijo el Señor Jesús, a los que fue hecha o vino palabra de Dios, dice, yo dije, dioses sois. O sea, que en los profetas la teofanía perteneciente a la sexta dimensión operaba, se manifestaba en carne humana, pero era en cuerpos corruptibles, cuerpos que tenían que terminar su tiempo aquí en la tierra. Por lo tanto, era una manifestación temporera en esos cuerpos temporeros. Pero Jesús de Nazaret era la manifestación de la palabra de la teofanía en carne humana, pero venida esa carne por creación divina. Él vino a ser entonces, como dice en Apocalipsis capítulo 3 y verso 14. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 3, leemos y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Adán fue el primer hombre, pero Jesús es el segundo Adán. Él es el principio de esa nueva creación que vivirá por toda la eternidad. Por eso Jesús, siendo el principio de la creación divina, habiendo él pasado primeramente por la sexta dimensión, todos los hijos de Dios pertenecientes a esta nueva creación tienen que pasar por esa sexta dimensión para allí obtener el cuerpo teofánico, el cuerpo de esa dimensión, para luego venir a esta tierra, tomar un cuerpo el cual será eterno y vivir por toda la eternidad en esta tierra. Eso para muchas personas suena un poco difícil, pero no es imposible. Pues esto fue lo que le preocupaba a Nicodemo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Porque el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo se sorprende, pues toda persona desea entrar en el reino de Dios y desea vivir por toda la eternidad. Pero Jesús le ha colocado aquí un obstáculo muy grande a Nicodemo, diciéndole que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿y cómo puede ser hecho esto? Porque ni aún para el nacimiento a través de su madre tuvo él la oportunidad de elegir cuándo, dónde y a través de quién deseaba él nacer. Pues cada persona ha nacido en esta tierra sin tener el derecho de elegir a través de quién quiere nacer. Por lo tanto, Nicodemo estaba muy preocupado. Si para el primer nacimiento
no pude hacer nada para este que dice el Señor Jesús. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puede acaso el hombre, siendo ya viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque pensaba que si tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer entonces a través de una mujer, y él pensaba que tenía entonces que ser la misma madre que lo trajo a la tierra. Y que si ya estaba muy anciana, pues era un problema muy grande. Y que si ya había muerto, el problema entonces era mayor. No podía nacer de nuevo Nicodemo. Por lo tanto, no podía entrar en el reino de Dios, ni siquiera ver el reino de Dios. Pero Jesús le dice a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo el maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Si yo estoy hablando cosas terrenas, ¿cómo será si te hablase a ti cosas celestiales? Si te llego a explicar esto en términos o en una forma diferente a la que te estoy explicando, porque te lo estoy comparando con el nacimiento que se tiene normalmente aquí en la tierra, y no lo entiendes, ¿cómo será si te hablo estas cosas en otra forma? El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento es el nacimiento en otro mundo, en otra dimensión, en la dimensión de la teofanía, la sexta dimensión, en donde se obtiene ese cuerpo teofánico, el cual es el ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y cada hijo de Dios tiene un ángel, tiene un cuerpo teofánico, un cuerpo de esa sexta dimensión. Ese cuerpo teofánico está con ese hijo de Dios que vive en la tierra. Ese cuerpo teofánico lo cuida a esa persona, lo defiende y lo guía para que él pueda ver, pueda entender el programa divino para el tiempo en que está viviendo. Ángeles administradores enviados de parte de Dios guían a su pueblo. Cada hijo de Dios que vive en esta tierra tiene representación en la sexta dimensión de la teofanía. Cada hijo de Dios que vive en esta tierra vive con un propósito divino para que ese propósito divino se cumpla en él. Cada hijo de Dios que vive en esta tierra todavía no puede, estando en estos cuerpos terrenales, vivir o seguir viviendo por toda la eternidad en estos cuerpos terrenales, porque estos cuerpos han venido por un nacimiento en la permisiva voluntad de Dios para dar paso o lugar a un programa divino que se está llevando a cabo en esta tierra. Por eso, cada hijo de Dios, con el nuevo nacimiento, ya tiene representación en la sexta dimensión. Tiene un cuerpo de esa dimensión, el cual algún día se ha de manifestar en esta tierra en la resurrección de todos los muertos en Cristo, los cuales vendrán en esos cuerpos teofánicos en los cuales están viviendo. Y vendrán a esta tierra para tomar un cuerpo, el cual será visible en esta tierra. Será un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, que no
vendrá por la unión de un hombre y una mujer, sino por creación divina. Será un cuerpo incorruptible, al cual entrará cada hijo de Dios para vivir por toda la eternidad, y ya se habrá resuelto el problema de nuestra casa terrenal. Ya entonces no nos enfermaremos, ni nos pondremos más viejos, ni nada de eso. Y los que estén vivos no tendrán que morir para después al tiempo resucitar y tener un cuerpo eterno, sino que el cuerpo teofánico, el cuerpo de esa sexta dimensión que le cuida a usted, que usted ha recibido con el nuevo nacimiento, cuando llegue la resurrección y veamos a los resucitados, entonces el cuerpo teofánico suyo perteneciente a esa sexta dimensión va a transformar ese cuerpo terrenal que usted tiene y lo va a convertir en un cuerpo incorruptible. Tendrá en ese momento el ángel del Señor, ese ángel, ese cuerpo teofánico de esa dimensión sexta, tendrá la labor más grande que ha de hacer por usted, la tendrá para hacerla en ese momento de la resurrección de todos los muertos en Cristo. Él es enviado para guiarnos, para ayudarnos y para que su mente opere para beneficio suyo, porque con la mente terrenal que hemos adquirido a través del nacimiento terrenal, no podemos captar, no podemos entender la mente divina, pero por la manifestación e influencia directa de ese cuerpo teofánico que usted tiene, que le guía en esta tierra y que le da a conocer la hora en que vive, le deja saber, le deja entender, comprender el tiempo en que estamos y cuál es la meta a seguir en esta vida terrenal. Ese cuerpo teofánico es el que está operando en beneficio suyo para que usted pueda comprender el programa divino. Él está siempre con usted. Acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por eso algunas veces usted no puede comprender o no puede explicar algunas etapas de la vida por la cual usted ha pasado, la cual no tenía solución o salida, y usted ha salido hacia adelante en la vida. Aún el nacer en esta tierra es un misterio para la raza humana, pero todo eso a través de la manifestación de la teofanía, con la cual se puede comprender todo el programa divino, se puede comprender la mente divina, los planes divinos. Usted y yo comprendemos entonces la hora en que vivimos y entonces sabemos cuál es la meta a seguir en estos días en que vivimos. Tenemos una meta,
Nuestra meta es la transformación de estos cuerpos terrenales para poder vivir por toda la eternidad. Y así entonces estaremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, siendo alma, espíritu de la sexta dimensión y cuerpo perfecto e incorruptible y eterno en esta tierra. Eso llegará dentro de muy poco tiempo. Dijo el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8 y verso 28 en adelante, hablándonos de ese propósito divino que Él tiene para con todos sus hijos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que son llamados conforme a ese propósito divino de hacer de nosotros personas a imagen y semejanza del Señor Jesucristo para vivir por toda la eternidad. Sigue diciendo: porque a los que antes conoció, ¿cuándo? Antes de estar aquí en esta tierra, antes de estar aquí en esta tierra usted, Dios lo conocía a usted. Antes de estar aquí en esta tierra, ¿dónde estaba usted? Esa fue la pregunta que le hizo Dios a Job. Dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Y dónde estaban los hijos de Dios cuando Dios fundaba esta tierra? Los hijos de Dios siempre han sido de la eternidad, porque cada hijo es de donde es su padre. Por lo tanto, Dios no puede tener hijos que no sean de donde Él es. Cada hijo de Dios estaba en eternidad y en la eternidad. Y de ahí, todos los hijos de Dios se han movido con Dios y en Dios, por donde Dios se ha movido. Así es que todos los hijos de Dios estaban en Dios, siendo atributos en los pensamientos divinos. Y usted y yo no nos recordamos de nada de lo que aconteció allá en la creación de los cielos y de la tierra. Pero dice que todos los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios fundaba los cielos y la tierra. Cuando Dios fundaba esta tierra, los hijos de Dios, las estrellas del alba, se regocijaban. Pero
no nos recordamos de esas cosas porque estamos en cuerpos terrenales y hemos recibido al venir en una forma permisiva a través de la unión de un hombre y de una mujer. Entonces hemos venido a esta tierra y hemos tomado un espíritu, un cuerpo espiritual del mundo, no de la sexta dimensión. Por eso los pensamientos, la forma de pensar es limitada y no nos permite entonces con esa mentalidad entender las cosas que pertenecen allá o recordar las cosas del tiempo de la creación de los cielos y de la tierra. No nos permite entender o recordar el tiempo en que estábamos viviendo en la eternidad con Dios. Porque tenemos acá en la tierra una mente finita. Pero, ¿recuerda usted, acaso, los días que usted estuvo en el vientre de su madre? Tampoco lo recuerda. ¿Recuerda usted cuando nació? ¿Recuerda usted la primera persona que usted vio cuando nació? ¿Recuerda usted el nombre que le pusieron? ¿Recuerda usted el primer momento en que hablaron ese nombre cerca de usted? Nada de eso usted recuerda. Menos va a recordar cuando estábamos allá en la eternidad. Pero dice Dios que estaban todos los hijos de Dios con Él cuando Él creaba, formaba esta tierra, y todos se regocijaban, se llenaban de alegría. Así es que estos misterios divinos, aunque son profundos, son la verdad. Usted y yo ya estamos de regreso a la eternidad, porque redimir es regresar al lugar original, al lugar de origen. Y para eso fue que Jesús de Nazaret vino a la tierra, para redimir a todos los hijos de Dios y colocarlos en el lugar que tenían que estar, para luego de allí pasar a esta tierra para vivir por toda la eternidad. Por eso hizo posible el nuevo nacimiento en la sexta dimensión, en el paraíso, y en este tiempo final Él ha prometido llevar a cabo la segunda etapa del programa de redención. Para la primera etapa, Él apareció sobre la tierra como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. La segunda etapa de ese programa, para que todos entremos plenamente a la eternidad y vivamos en cuerpos eternos e incorruptibles. La segunda etapa de su ministerio será en su manifestación como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Y eso será en este tiempo final. Su manifestación será, como dijo Él en una ocasión, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente, en América. El oriente es en la tierra de Israel, en donde fue su primera venida como Cordero de Dios.
y el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Su manifestación dice que será en el occidente como el relámpago. Por eso tenemos que tener nuestra vista puesta en la meta que corresponde a este tiempo. Nuestra meta es la transformación de nuestros cuerpos terrenales si estamos vivos en el tiempo del cumplimiento de esas promesas. Pero si nuestro tiempo se acaba y tenemos que partir y pasar al paraíso, a la sexta dimensión de la teofanía, descansar por un tiempo y vivir en esos cuerpos teofánicos, entonces nuestra meta es la resurrección de los santos. Eso será en este tiempo final. No podemos quitar nuestra vista de nuestra meta, porque esa es la meta que tiene valor para cada hijo de Dios, porque esa es la misma meta que Dios tiene para cada uno de sus hijos, porque no quiere Dios que sus hijos mueran, sino que vivan por toda la eternidad. Así es que nosotros, teniendo nuestra mirada puesta en nuestra meta, tenemos entonces que ver todas las cosas que están prometidas para la realización de nuestra meta. Él dice que esa meta que nosotros tenemos y que Él tiene también será alcanzada en cierto tiempo del programa divino. San Pablo, conociendo cuándo sería el tiempo en que los hijos de Dios lograrían esa meta divina, él dijo: porque se tocará la trompeta de Dios, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, acontecerá, sucederá lo que estamos esperando. Será realizada la meta que nosotros tenemos. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos ciertamente dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y resucitarán o serán resucitados o levantados incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos, porque esa es la perfecta voluntad del Señor. Esa es la trayectoria divina que Dios tomó para venir a esta tierra en carne humana y conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, el cual era Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo hecho carne, la teofanía hecha carne. Esa es la trayectoria para todos los hijos de Dios también. Por eso ha sido necesario el nuevo nacimiento, para tener allí la representación en el cuerpo teofánico. Y entonces, a la final trompeta, se cumplirá, se realizará la meta suya y la meta mía. Obtendremos, llegaremos a la meta que tenemos.
a la final trompeta. Y en esa final trompeta, cuando haya terminado de sonar, cuando no tenga nada más para decirle al pueblo, entonces tiene que venir la otra etapa, o sea, la resurrección, el regreso de los santos que están en el paraíso y el cuerpo teofánico también nuestro se hará carne plenamente en el cuerpo suyo y lo transformará. Será la palabra encarnada, el verbo hecho carne en usted, como fue hecho carne en Jesús. Así es el programa divino. Y esto será a la final trompeta, cuando la trompeta haya sonado. Y dice, sigue diciendo el apóstol San Pablo, y nosotros seremos transformados. Esa es nuestra meta, ser transformados a la final trompeta, cuando haya dado su mensaje final, la gran voz de trompeta con la cual dice el Señor que enviará a sus ángeles en estos días finales. Sus ángeles son el ministerio profético, el ministerio de las dos olivas, de los dos candeleros que estarán aquí dando el mensaje final del Señor Jesucristo para reunir, para llamar, para recoger a todos los elegidos para la transformación que viene para ellos. Eso es lo que acontecerá en estos días finales. Por lo tanto, no podemos quitar nuestra mirada de la meta que tenemos frente a nosotros. Nuestra meta es la meta más grande que un ser humano puede tener. Por lo tanto, no quitaremos la meta o la vista de la meta divina. No quitaremos nuestra vista de la meta que tenemos. Y esa es la meta a seguir. Tenemos que seguir el camino que nos lleva a obtener esa meta. La vida sin una meta no es vida, porque la persona, aunque esté viva, está muerta, porque no tiene motivos para vivir, para existir, no tiene motivos para tener alegría, regocijo, no tiene motivos para planificar, para hacer planes para el futuro. Una vida sin una meta es una vida que no tiene sueños para el futuro. Pero una vida con una meta suprema es una vida vivida para obtener esa meta. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos todas las cosas que corresponden a la realización de nuestra meta. La gran voz de trompeta, ese mensaje final, es el que nos llevará a obtener la meta que tenemos nosotros en nuestra vida. Y en este tiempo final,
escucharemos esa gran voz de trompeta y nos daremos cuenta que estaremos tan y tan cerca de la realización de nuestra meta que casi la podremos palpar con nuestras manos. ¡Amén! Podremos sentir y podremos ver la dirección del cuerpo teofánico del ángel del Señor guiándonos en todo momento, guiándonos en el camino, en la trayectoria que nos lleva a obtener esa meta divina. El ángel del Señor que cada persona tiene le guiará a escuchar la trompeta final, le guiará a escuchar y a recibir a los ángeles del Señor que vendrán con gran voz de trompeta, llamando y recogiendo a todos los elegidos. Este será el tiempo en que el ángel del Señor estará más cerca que nunca de cada elegido, porque estará atento para cuando finalice el mensaje de la gran voz de trompeta y todos los elegidos hayan sido recogidos. Él sabe que el próximo paso será transformar el cuerpo terrenal de la persona que está viviendo en esta tierra. Por eso podemos decir que el ángel que cada uno de nosotros tenemos tiene mucho trabajo en este día final. Tiene el trabajo de operar su mente en nosotros para abrirnos el cuadro en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder entender, para poder ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios ha prometido para este tiempo y la forma en que Él la esté cumpliendo en este tiempo final. Si no fuera por el ángel del Señor que tiene cada hijo de Dios, sería imposible poder ver, comprender el programa divino para este tiempo en que vivimos. Pero como Él entiende las cosas divinas, Él entonces trabaja para nosotros. Y entonces podemos decir, tenemos la mente del Señor, tenemos la mente de Cristo que nos revela todas las cosas. Nos revela todas las cosas que Él está llevando a cabo en este tiempo final para hacer posible nuestra meta, la transformación de nuestros cuerpos terrenales, para entonces tener un cuerpo semejante a su cuerpo, para entonces estar a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y el ser el primogénito entre nosotros, entre muchos hermanos. La meta a seguir. La meta a seguir es la transformación de nuestros cuerpos si estamos vivos y la resurrección de los que estén muertos o dormidos, porque los santos no mueren. Esa es nuestra meta y la obtendremos, porque
porque su Espíritu nos guiará a toda justicia y a toda verdad, y nos permitirá ver ese programa divino para este tiempo final, para la transformación de nuestros cuerpos. Como dice San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16 en adelante, que dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos, por supuesto, transformados primero y luego arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero, ¿y no era aquí en la tierra que lo íbamos a recibir? Y San Pablo dice en un sitio que es en la tierra y en otro dice que es en el cielo. Es que su manifestación, la manifestación del Hijo del Hombre, como el relámpago en el occidente, será una manifestación del Señor a través de carne humana, a través de su último mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, de Apocalipsis 22, verso 16. Y ese ángel no será el Señor Jesucristo, sino que en él estará manifestándose el Señor Jesucristo para tocar la trompeta final, para dejar oír la gran voz de trompeta. Y ahí estarán velados en carne humana los ministerios de los dos olivos y los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, para tocar la gran voz de trompeta y juntar a todos los elegidos para la transformación de sus cuerpos. Y luego de la transformación seremos trasladados o raptados, y entonces veremos al Señor en el aire. Lo recibiremos, porque tendremos entonces un cuerpo a su semejanza, y seremos entonces iguales a Él, iguales al Señor Jesucristo. Seremos como Él es. Seremos entonces a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para vivir por toda la eternidad y reinar en el milenio por 1000 años, para comenzar siendo reyes y sacerdotes, y luego por toda la eternidad. Esa es nuestra meta. Esa es la meta a seguir. Por lo tanto, sigamos hacia adelante en la meta que Dios ha colocado frente a nosotros, porque el galardón es grande. El galardón es tan grande que todos los hijos de Dios han de disfrutar de esas grandes bendiciones eternas sin limitaciones. Y lo que sufrimos aquí en la tierra no es de comparar con las glorias venideras. Por lo tanto, esa es la meta a seguir. Esa es una meta que no tiene comparación. Esa es la meta de las metas. Esa es la meta que nos da el premio de nuestra soberana vocación. Por lo tanto, sigamos hacia adelante. Sigamos en y hacia esa meta.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches. Hermanos, sí, Señor.